En esta clase vamos a iniciar el estudio de las últimas de las cónicas, que es la parábola, y como ya tenemos un poquito de experiencia en las definiciones de cónicas, vamos a iniciar con la definición. Se denomina parábola entonces al lugar geométrico de todos los puntos del plano que equidistan de una recta llamada directriz y de un punto fijo exterior a la misma llamado foco. Veamos un poco algunas palabras claves, ¿no? Los puntos que equidistan de una recta llamada directriz sería que están a la misma distancia de una recta y de un punto fijo. Veamos cómo sería la situación. Este punto C sería un punto de la parábola porque está a la misma distancia de una recta, a la que voy a llamar directriz, y de un punto fijo llamado foco, ¿sí? Las dos están a la misma distancia. Podemos observar esto aquí en GeoGebra, que la longitud del segmento BC es 5 y la longitud del segmento AC también es 5. Obviamente la longitud va a ir cambiando, pero siempre van a ser iguales. Veamos qué ocurre cuando movemos el punto C y mantenemos las distancias iguales. Observen por favor las longitudes de los segmentos BC y AC. Todos estos puntos que se están marcando son puntos que cumplen con esa definición. Esta es una parábola que abraza el eje positivo de las X. También podríamos tener una parábola que tuviera como eje el eje Y o un eje paralelo al eje Y. Veamos ahora cómo deducimos la ecuación de la parábola, es decir, vamos a ver cuál es la relación entre la abscisa, la ordenada de cada punto de la parábola para encontrar su ecuación. En primer lugar vamos a llamar P a la distancia que hay entre la recta directriz y el punto y el foco. A esa distancia la vamos a llamar P. Con lo cual, la ecuación de la recta directriz sería x igual a menos p sobre 2. Ya que el vértice, ustedes se pueden dar cuenta que el vértice que pertenece a la parábola debe cumplir con la definición de parábola, es decir, que está a la misma distancia de la directriz que del foco. Y si está a la misma distancia, está justamente en el punto medio. Con lo cual, las coordenadas del foco sería p sobre 2, 0 para I. Es decir, que este punto aquí estaríamos en p sobre 2. Y vamos a considerar un punto genérico XY, que pertenece a la parábola. Cumple con la definición, es decir, que PQ, el segmento PQ, es igual al segmento PF. De modo que esa es justamente la igualdad de donde vamos a partir. Ahora veamos cómo podemos escribir el segmento FP y cómo podemos expresar el segmento PQ utilizando las coordenadas del punto P para encontrar justamente la relación entre la X y la Y. Si observamos el triángulo que determinan el segmento FP, la ordenada del punto P y el segmento que va desde la abscisa de P hasta la abscisa del foco. En ese triángulo podemos aplicar el teorema de Pitágoras porque es un triángulo rectángulo, con lo cual el segmento FP es la hipotenusa, es decir, que es igual a la raíz cuadrada de el cateto de longitud X, que es la X del punto P, menos P sobre 2, X menos P sobre 2 al cuadrado, más el otro cateto, que es la Y del punto P, es decir, Y al cuadrado. Y eso es igual al segmento PQ. Ahora veamos a qué es igual el segmento PQ, cuál es la longitud de ese segmento. Ese segmento sería la X del punto P más la distancia que hay a la directriz, que ya sabemos que es P sobre 2. Entonces, ese segmento PQ tiene distancia X más P sobre 2. Vamos a trabajar algebraicamente
esta ecuación para encontrar una relación más directa entre la x y la y de cada punto de la parábola. En principio pasamos la raíz, ¿sí? Vamos a eliminar la raíz elevando al cuadrado ambos miembros y nos quedaría x. Ahora vamos a desarrollar los cuadrados. Acá vemos que hay algunos términos que se pueden cancelar y este 2 se puede simplificar. Esta x cuadrado se puede ir con esta x cuadrado del otro miembro y p sobre 2 al cuadrado se puede ir con p sobre 2 al cuadrado. En definitiva, ¿qué nos quedaría? Pasamos en limpio, nos quedaría menos p por x más y cuadrado igual a p por x. Y ahora vamos a despejar la y cuadrado. Pasamos menos px sumando al otro miembro y nos quedaría 2 veces p por x. Y esta es la ecuación canónica de la parábola. También podríamos despejar la y pasando el cuadrado y entonces tendríamos y igual a raíz cuadrada de 2px. Recordemos que p es la distancia que hay entre la recta directriz y el foco. Acá consideramos que la raíz, por supuesto, puede tener un valor positivo y un valor negativo. Y a esta ecuación se la llama ecuación explícita de la parábola. Si el vértice de la parábola está desplazado respecto del origen de coordenadas, en este caso sería de coordenadas h y k, entonces la ecuación de esta parábola se vería también desplazada tanto en x como en y. Entonces quedaría y menos k al cuadrado igual a 2p por la x que también está desplazada, es decir, x menos h. Y esta es la ecuación ordinaria de la parábola. A partir de la ecuación ordinaria se puede obtener la ecuación general de la parábola resolviendo este cuadrado. Y ahora igualamos a 0 y agrupamos términos. Entonces vamos a llamar a menos 2k, lo vamos a llamar e. Recuerden la ecuación general de las cónicas, luego vamos a compararlas. A menos 2p por x, que lo que multiplica la x lo vamos a llamar d, y k cuadrado y 2ph son números reales, con lo cual van a formar el coeficiente f. Vamos a acomodar. Y esta sería la ecuación general de la parábola. Valdría la pena recordar aquí que la ecuación general de las cónicas, el término x por y no aparece porque nuestras cónicas, las que nosotros estamos estudiando, no tienen los ejes de esas cónicas son paralelos a los ejes coordenados, no están girados, por eso no aparece este término rectangular. Y aquí no aparece la a sería igual a 0, y el resto de los términos sí está presente en la ecuación de esta parábola, que tiene su eje focal en un eje paralelo al eje de las x. Ahora, si la parábola tuviera el eje focal sobre un eje paralelo al eje de las y, entonces aparecería en la ecuación el valor de a por x cuadrado y el de c sería 0. Bien, veamos dos ejemplos.
El primero es y cuadrado igual a 6x, es decir, que responde a la ecuación y menos k al cuadrado igual a 2p por x menos h. Aquí el valor de k, es decir, las coordenadas del vértice serían k es igual a 0 y h es igual a 0, es decir, tiene vértice en 0, 0. Por otro lado, la y está al cuadrado, quiere decir que esta parábola tiene el eje focal sobre el eje de las x o sobre un eje paralelo al eje de las x. Como su vértice está en 0, 0, entendemos que el eje focal es el eje x. Vemos que el valor de 2p es 6, por lo tanto p es igual a 3. Y el foco dijimos que está en p sobre 2, es decir, 3 medios, y 0 para ahí porque el eje focal es el eje x. Veamos un poquito el gráfico. El vértice está en 0, 0 y el foco está en 3 medios y 0 para la y porque tiene que estar sobre el mismo eje que está el vértice. Por otro lado, la recta directriz estaría exactamente al lado opuesto del foco, es decir, sería x igual a menos 3 medios. Y la parábola sería esta que está ahí, ¿no? Bueno, en el otro ejemplo es y igual a 1 medio por x menos 1 al cuadrado. Este ejemplo, esta ecuación responde a x menos h al cuadrado igual a 2p por i menos k. Entonces, lo primero que vamos a ubicar es el vértice. El vértice, vemos que h es igual a 1 y k es igual a 0. Por lo tanto, el vértice es lo primero que vamos a ubicar, porque entonces sabemos que en principio esta es una parábola que tiene su eje focal sobre un eje que es paralelo al eje y que va a pasar por x igual a 1. Entonces, este es el eje focal. Y a partir de ahí podemos ubicar el foco, ¿sí?, sobre el eje focal. Quiere decir que el foco que va a estar sobre este eje, va a tener su valor de abscisa seguro tiene que ser 1. Y el valor de i lo vamos a determinar, que va a ser p sobre 2. Nosotros podemos acomodar esta ecuación para que podamos identificar que 2p es igual a 2. Por lo tanto, p es igual a 1. Y p sobre 2 es igual a 1 medio. Quiere decir que el foco de esta parábola va a estar en 1 para x y 1 medio para y. Entonces, el foco va a estar ahí, ¿no?, en 1 para x, 1 medio para y. Y la recta directriz va a estar exactamente en el lado opuesto, es decir, y igual a menos 1 medio. Esa es la recta directriz. Y la parábola va a estar ahí. Este es un ejemplo de una parábola cuyo eje focal está sobre una recta paralela al eje y.